Hola, Dios te bendiga. Es un placer estar aquí delante de ti y poder compartir la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Y yo decreto bendición para tu vida, declaro y decreto que la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo tocan tu vida, tu alma, tu corazón. Y que el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, sane las áreas que están en tu corazón, que las heridas que están en tu corazón, adentro y afuera, en el nombre de Jesús, y tenga salud, una salud total, una salud integral desde la cabeza hasta los pies. Espíritu, alma y cuerpo, todos alineados a una sola voz, a la voz del precepto de la palabra de Dios, de la voz del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que te bendigo y que la gloria de Dios sea en tu vida hoy y siempre. Yo quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. Vamos a continuar en este tema que se llama dureza del corazón. Y vimos en el programa anterior qué me refiero con dureza, ¿verdad? De acuerdo al diccionario, pues nos habla acerca de que es algo duro, algo que es áspero, que le falta suavidad, ¿verdad? Pues también que puede ser algo que es terco, obstinado, que tú cuando piensas de una manera dices, así lo pienso yo, así digo, así, y porque yo lo digo, porque así es, ¿verdad? Y eso me habla acerca de dureza del corazón. Así que vamos a continuar en una serie de programas acerca de la dureza del corazón. ¿Qué se refiere el Señor Jesucristo con que seamos duros de corazón? Bueno, en el programa anterior vimos el ejemplo cuando el Señor Jesucristo estaba alimentando a una multitud. Eran 5,000 hombres a las que se les alimentó. Y no solamente estaban contando los hombres, pero también a las mujeres y a los niños. Así que no era nada más 5,000, sino era más, ¿verdad? Puede ser el doble. Si por cada hombre había una mujer, pues entonces era el doble. Y si habían dos niños por pareja o 2 niños por persona o por familia, pues era una multitud, ¿verdad? Y nosotros pudimos ver cómo de tan poquito, de unos panes y de unos peces, el Señor multiplicó en la mano de los discípulos esta comida y alcanzó para todos y sobró en abundancia, ¿verdad? Sobraron abundantes pedazos de peces de lo que comieron. Bueno, vamos a continuar en los siguientes versículos de aquí del libro de Marcos, en el capítulo 6. Vimos en los versículos del 35 al 44 la historia de la alimentación de los 5,000 personas. Bueno, enseguida del versículo 45 al 48, aquí el título en la Biblia nos dice que Jesús anda sobre el mar. Entonces vamos a empezar a leer aquí en el versículo 45, que es lo que nos dice la palabra de Dios. En Marcos 6, capítulo 6, del versículo 45, dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Eso fue enseguida de que acababan de darle de comer a cuántas personas, a más de 5,000 personas, ¿verdad? ¿Cuántas horas se tardaron para alimentar a tanta gente? No tengo idea. La Biblia me dice que ya era tarde cuando estaban viendo a ver cómo le iban a hacer para alimentarlos. Iban a ver que los discípulos les decían al Señor Jesucristo, ya despídelos porque ya es tarde, ¿verdad? Entonces, ¿hasta a qué horas terminaron de alimentar? ¿A qué horas terminaron de recoger todas las obras y todo lo que quedó? No tenemos idea, pero sí nos dice la palabra de Dios que enseguida, terminando eso, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea que todavía el Señor Jesucristo se quedó con la gente para platicar, a lo mejor orar por ellos, a lo mejor comentar, testificar o simplemente conocer a la gente, a los niños. Él siempre jugaba y estaba alrededor de los niños. Las mujeres siempre lo seguían y querían estar cerca de él para servirle, para buscarle, para adorarle. Entonces vemos que él les dijo a sus discípulos, bueno, pues ustedes adelántense, súbanse a la barca y vayan a la otra orilla, vayan a la otra ribera. Bueno, vemos aquí que mientras Jesús se quedó aquí con la multitud, los discípulos, después de que los despidió, se fue, bueno, ya después de que despidió a la gente, él se fue al monte, ¿verdad? Y está allá en el monte, está orando, está viendo pues a la gente que a lo mejor todavía está hablando, platicando, se está alejando ya del lugar. Seguramente está poniendo atención en todas las cosas que está pasando, pero ya es de noche. Entonces, si ahorita tenemos luz, pero en ese tiempo pues no había lámparas, nada más eran las estrellas, era la luna lo que
alumbraba, ¿verdad? No tenían lámparas, no tenían nada, ¿verdad? No había calles alumbradas ni tenían luz, así como nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el Señor Jesucristo podía estar alerta y atento a todas esas cosas, ¿verdad? Solamente de una manera sobrenatural. Pues nos dice aquí la palabra de Dios que después de que Él los despidió y que se fue al monte a orar, al venir la noche, ¿sí? Aún más noche, ¿verdad? Ya era tarde. La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El Señor Jesucristo me dice que estaba arriba, estaba orando, estaba en el monte. Cuando Él vio a sus discípulos que estaban batallando, que estaban remando, estaba viendo que los vientos estaban contrarios a ellos, o sea que estaban teniendo problemas para avanzar, no podían avanzar. Estaba viendo la situación que estaban enfrentando a los discípulos. Pero me dice aquí, dice, y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Cómo es de que el Señor Jesucristo desde el monte donde estaba orando podía verlos a ellos que estaban remando con gran fatiga? ¿Sí? Solamente a través del Espíritu podía estar en ese mismo lugar percibiendo, sintiendo y viendo las cosas, porque si ya era oscuro, era muy noche, era entrada a la cuarta vigilia, ya era de noche, muy noche. Entonces, ¿cómo es de que podía ver si en la oscuridad no ves nada? A lo mejor vas a verlo, vas a sentir el aire, vas a ver las olas, pero no, ¿cómo vas a ver la barca? ¿Cómo vas a ver que ellos están fatigados, que están cansados, ¿verdad? A menos que sea el Espíritu Santo el que te esté revelando y que te esté mostrando. Pues aquí me dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos que andando. El Señor Jesucristo iba caminando en el mar y Él se les adelantó. Estaba la barca en cierto lugar, en cierta posición, ¿verdad? Estamos viendo la dificultad, las olas, el viento, pues ya están cansados, ya están fatigados y el Señor Jesucristo va caminando y va caminando entre las aguas, ¿verdad? Pero se les adelanta. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso el Señor Jesucristo? Pues dice aquí la palabra de Dios, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ni siquiera reconocieron que era el Señor Jesucristo. Dijeron, ¿qué es eso? ¿Quién puede ser que ande caminando en las aguas? Pues algún muerto, ¿verdad? Algún fantasma, algún espíritu que anda aquí caminando, ¿verdad? Pues ellos no lo reconocieron. Me dice aquí la palabra de Dios, dice, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, ¿sí? Imagínate, no solamente se espantaron, ¿verdad? No solamente se asombraron. Saben que era un fantasma, no lo reconocieron, era su maestro, con ellos dormían, con ellos comían, con ellos estaban jugando, viendo milagros, viendo maravillas de día y de noche, todo el tiempo, y aún así no lo reconocieron, ¿verdad? ¿Por qué? Una, porque estaba pasando algo sobrenatural, algo que ellos no habían visto que Jesús podía hacer. Otra, bueno, porque sus corazones estaban, ¿qué? Estaban endurecidos a lo sobrenatural, endurecidos a la obra de Dios, ¿verdad? Acababan de ver un milagro de multiplicación, acababan de ver cómo Dios había multiplicado los peces y que Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales, cosas locas, cosas imposibles. Y al ver a Jesús caminando sobre las aguas, decían, mi mente no lo puede entender, no lo puede comprender, no es lógico, no se puede. Entonces, como yo no lo sé, no lo conozco, no lo he experimentado, no lo he vivido, entonces no puede ser, ¿verdad? Y me enseñaron de que eso no es, así que eso es locura. Entonces, todo su ser gritaba, no puede ser, eso es locura, eso no es. Bueno, pues ellos estaban tan atemorizados, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo se subió con ellos al barco. Después de que se subió a la barca y les dijo que era Él, que no temieran, y el viento se calmó, entonces dijeron, ya creyeron, ¿verdad? Estaban muy sorprendidos, estaban muy asombrados en gran manera. Dice en el versículo 52, fíjate lo que dice aquí, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
¿sí? No habían entendido lo de los panes, no habían entendido todavía la multiplicación, cómo había podido ser esa multiplicación. No lo habían comprendido, estaban en medio del mar, estaban en medio de la tormenta y vieron a este hombre caminar sobre las aguas que el agua, ni la tormenta, ni los vientos huracanados, que ni el viento, ni la marea, ni nada lo podía detener, ni lo destruyó, ni lo ahogó, ni los tiburones, ni las ballenas, ni nada se lo comió, ¿verdad? Sino que él iba sobre las aguas, sobre las circunstancias, sobre la tempestad. Él iba sobre el problema porque todo está debajo de sus pies y todo se somete debajo de sus pies. Y no hay nada en este mundo, no hay nada en esta tierra que no se doble y se doblegue ante los pies del Señor Jesucristo. Entonces, los discípulos no habían entendido, no habían comprendido cómo había pasado eso de la multiplicación de los panes. Y nos dice aquí la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, por cuanto estaban que endurecidos sus corazones, tenían dureza de corazón, no lo habían creído. Y yo quiero decirte que tú dices, bueno, pues es que esos serán los discípulos, era otro tiempo, no nos pega a nosotros, no es para nosotros. Pues yo quiero decirte que tú y yo estamos igual o estamos peor, porque ahora nosotros tenemos toda esta palabra. Antes los discípulos en el tiempo que Jesús vivía, ellos nada más tenían la ley, que era el Pentateuco, eran los profetas, era los salmos, los proverbios, era lo único que tenían de escritura. Ellos no tenían todos los hechos de los apóstoles, ellos no tenían el libro de Marcos, de Mateo, de Juan. No tenían libro de Lucas, no tenían todas las cartas paulinas, todavía ni existía en este tiempo Pablo, ¿verdad? No formaba parte de este grupo ni nada, no sabíamos nada de Pablo todavía. Entonces, ¿qué era la palabra que tenían los discípulos? Nada más tenían la ley, la ley, los salmos y los profetas. Era lo único que ellos conocían, era lo único que ellos tenían. Ahora nosotros tenemos un mayor entendimiento de la palabra porque la tenemos toda. La tenemos, ahora sí que a nuestro acceso, a nuestra mano tenemos toda la palabra de Dios. Podemos ver el principio, pero ya conocemos el final, ya sabemos cómo termina la historia y donde Jesucristo es rey, donde Jesucristo ya venció, donde Jesucristo viene a reinar a esta tierra y es vencedor y el diablo es un perdedor y va a ir al lago de fuego que fue preparado para él y todos sus ángeles y bueno, todos aquellos que lo han rechazado, ¿verdad? Que no fue preparado para ellos, pero pues han decidido ir a ese lugar. Entonces nosotros podemos ver el principio y el fin, tenemos toda la historia completa y aún así conociendo, viendo los milagros, viendo los prodigios, viendo las señales, viendo que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios poderoso, que para Él no hay nada imposible, nosotros por la dureza de nuestro corazón dudamos, por la dureza de nuestro corazón tenemos incredulidad, por la dureza de nuestro corazón nos cuesta creer lo que esta palabra tan simple me dice. Dios lo dice y es hecho. Dios lo creó y así fue. Dios se lo prometió y ya está hecho. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos estorba a nosotros para poder ver los milagros, las maravillas, los prodigios, las promesas que Dios nos ha hablado, que Dios tiene para nosotros, para nuestras 1000 generaciones? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros también participar de estas grandes y maravillosas promesas que el Señor nos dio? Y todo se va a resumir a estas mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo, que era por la dureza del corazón. Ellos no habían entendido lo de los panes, no habían entendido lo que había pasado al ver al Señor Jesucristo andar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque tenían endurecidos sus corazones, por la dureza de su corazón. La dureza en nuestro corazón nos hace que tengamos incredulidad, que dudemos de que Dios es un Dios fiel. Lo que hace la dureza de corazón, aparte de que no creamos, es dudar de la fidelidad de Dios, que nosotros podemos ver mes a mes que el Señor nos suple para el agua, nos suple para el gas, nos suple para la gasolina, nos suple para el teléfono, para la luz cada 2 meses, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y ya cuando se va a llegar el pago, y ya cuando tenemos que hacer el pago, y ya cuando se va a vencer, estamos todos los meses igual. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y no tengo, y no puedo, y ay, me la van a cortar, y van a llegar a cobrar.
pararme y no puedo, y estamos nada más aquí haciéndonos en un circulito. Ahora sí que nos estamos ahogando en un vaso así de un cuarto de agua, ni siquiera un vaso lleno, ¿verdad? En un cuarto de agua nos estamos ahogando. ¿Por qué no podemos recordar la fidelidad, la bondad de Dios y saber que si Dios por estos últimos 10 años, 20 años, 5 años, 3 años, los años que tú lleves de casada, los años que lleves viviendo con tu familia en esta tierra, 20, 30, 50, 80 años, que el Señor no te ha dejado, sigues aquí vivito, sigues comiendo, no eres un fakir, no estás todo desnutrido, ni estás como, o sea, hecho un huesito, ¿verdad? Tienes bastantes reservas y aún la gente que aún en mi ciudad se dice que es extremadamente pobre, tiene que comer y no nos comparamos ni siquiera a la gente que vive aquí en el cuarto distrito, que vive aquí en las sierras, que vive aquí en los montes o que vive aquí en la zona huasteca o en las Chiapas, en Oaxaca, en tantos lugares de nuestro mismo territorio, de nuestra nación, ¿verdad? Que están en extrema pobreza. Y nosotros decimos, ay, es que no tengo, ay, es que no tengo por qué, porque por la dureza de nuestro corazón nos impide ver las maravillas de Dios. Así sea una tortilla que te comas con sal, y ahora sí que, como dice mi amiga, le gusta a su niña las tortillas con sal y limón, ¿verdad? Bien ricas, calientitas o frías. Dale gracias a Dios porque tuviste que comer. Dale gracias a Dios porque tienes donde refugiarte. Dale gracias a Dios por el trabajo que tienes. Dale gracias a Dios porque tienes ropa que ponerte o una cobija o un suéter con que taparte. Dale gracias a Dios, aun si tu carro está todo destartalado, que si le falla, que si no puede, que si batalla, tienes carro, otros andan a pie, otros tienen bicicleta, otros tienen motocicleta, pero otros ni siquiera tienen carro, o a lo mejor no pueden ver y no pueden manejar, ¿verdad? O no se suben a los camiones porque no saben leer o porque no pueden, pero tienes piernas, tienes brazos, tienes ojos, dale gracias a Dios, pero la dureza de nuestro corazón nos hace que no veamos las maravillas de nuestro Señor. Y yo quiero que tú hagas un alto en este momento y que recapacites, porque si el Señor nos está hablando, que así como a estos discípulos, Él estaba con ellos. Tú puedes decir, pero es que si Dios estuviera conmigo, si un ángel se manifestara, si esto pasara, ¿sí? Entonces sí creería, ¿verdad? Pero si no crees en la predicación de la palabra, si no crees en esta palabra, aun cuando se te presenten todos los ángeles, no vas a creer. ¿Sí? La Biblia me dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú dices, es que yo sí creo, pero ¿qué es lo que sale de tu boca? Ay, no puedo, no tengo, ¿cómo le voy a hacer? No hay, tengo que pedir, tengo que buscar. Ni siquiera dejamos mover a Dios su mano a favor de nosotros. Él quiere manifestar su poder, pero nosotros ya salimos corriendo al banco para pedir un préstamo. Él quiere manifestar su poder y su grandeza y traernos las riquezas del norte, del sur, del este y del oeste y hacerlo de una manera sobrenatural, pero ya fuiste a empeñar algo porque ya se iba a vencer el plazo. Ya Dios te iba a mostrar su poder, cómo iba a resolver el caso, cómo iba a resolver la situación a tu favor, pero tú te adelantaste y te fuiste con tu vecino, con tu compadre, con el amigo, con el juez, con el amigo del juez para que moviera la mano y te hiciera el paro y te hiciera la obra a ti. Y no dejas ver a Dios obrando en tu favor. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón nos impide que confiemos en Dios, que creamos a Dios, que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Él no miente, que Él no te deja, que Él no te desampara, que Él siempre está con nosotros. Entonces, así como los discípulos no entendían, así también estamos nosotros. Y es tiempo, a diferencia de los discípulos, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y yo he estado observando y he estado viendo, bueno, si tú ves en la vida del pueblo de Israel, que lo vamos a ver en los capítulos siguientes, vamos a ver cómo el pueblo de Israel tenía dureza del corazón. Dios, cuando rescató al pueblo de Israel de la mano de los egipcios, endureció el corazón de Faraón, que era el líder, era el presidente, era el rey, era el mero, ¿verdad?, de ese país. Bueno,
pero ellos no tenían al Espíritu Santo. Los discípulos no tenían al Espíritu Santo. Pero si tú ves la vida de David, David decía, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Cambia este corazón duro, dame un corazón de carne, quita este corazón de piedra. Entonces había algo en la vida de David más allá y diferente que el pueblo de Israel, aunque los profetas, aunque los reyes, aunque los jueces. Él tenía un entendimiento y tenía encuentros en la gloria con el Señor Jesucristo, tenía encuentros en la gloria con el Padre. Dios le mostraba en el libro de Salmos, nosotros podemos ver, para mí no es un libro poético como lo narran, como lo dicen, es un libro profético y de entendimiento de reino, porque el Señor se le revela, el Señor Jesucristo se le revela a David y tiene encuentros en la gloria de Dios, donde le revela el cielo, donde le revela las cosas sobrenaturales que existen, y tiene un entendimiento David, y David decía, Señor, renueva mi corazón, cambia mi corazón, hazme sensible, mira, quita esto, mi alma está en este pozo, mi alma tiene sed de ti, mi alma te alaba, no dejes, alma mía, que olvide ninguno de los beneficios de Jehová. Entonces David no tenía un corazón de piedra, aun cuando no tenía el Espíritu Santo. Los discípulos no tenían al Espíritu Santo, solamente los reyes, solamente los jueces, solamente los profetas, venía el Espíritu Santo, se manifestaba, obraba, hablaba, ¡fum!, hacía la obra y se iba, se retiraba, ¿verdad? Ahora tú y yo podemos tener y tenemos aquí al Espíritu Santo con nosotros. Está aquí, el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos recuerda, el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos revela esta palabra, nos revela al Señor Jesucristo, y es la obra del Espíritu Santo que va a hacer que estos corazones de piedra sean transformados y sean cambiados ¿en qué? En corazones de carne. Cuando el Señor Jesucristo viene a morar a nuestro espíritu, a nuestro corazón, entonces ese corazón que está endurecido, ese corazón que está entenebrecido, ese corazón que está lleno de tinieblas y de oscuridad, va a ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero ¿qué es lo que va a hacer que ese corazón sea derretido en el amor de Dios? Una, que tú y yo reconozcamos al Señor Jesucristo no solamente como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero que dejemos que el Señor Jesucristo en su reinado como Rey, como Señor, reine en nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo reina en mi corazón, reina en mi vida, en la manera en que pienso, en la manera que actúo, en la manera que hablo, en la manera de mis relaciones, en la manera en cómo hago negocios, cómo hago tratos, cómo me muevo, cómo todo, cómo soy, ¿sí? El Señor Jesucristo va a reinar en mi vida, en mi corazón. Entonces, esas áreas de dureza de mi corazón van a ser que rendidas, van a ser sometidas, simplemente van a ser rendidas a los pies de Cristo. Mi corazón va a ser derretido, ¿por qué? Por el amor de Dios, por ese amor que es un amor sobreabundante, es un amor extraordinario, es un amor que no lo puedes comprender, y que Él te va a enseñar también a conocer que la profundidad de su amor. Entonces, tu corazón es derretido, esa dureza se derrite, se deshace, todo eso que estorba en las paredes de nuestra alma, que se levante, que dice, no puede ser, no, es que no va a pasar, es que ya lo intenté, es que no ha pasado nada, es que pues a él sí, a ella sí, pero a mí ¿cómo? ¿A mí cuándo? ¿A mí por qué? ¿A mí no? Y todo eso que nosotros tenemos, porque ninguno de nosotros estamos exentos, ¿verdad? Todos tenemos áreas en las cuales nos hemos endurecido, porque nos han lastimado, por daños, por ofensas o por tristeza, por decepción, por mil cosas, ¿verdad? Que hay áreas en nuestra vida que se van endureciendo. Pero yo quiero decirte que el Espíritu Santo está aquí para derretir toda la dureza de nuestros corazones. Sea dureza, fíjate, ahorita el Señor me estaba poniendo esto en mi corazón. Que tengas dureza en tu corazón para recibir el amor de tu esposo, para recibir el amor de tu padre. No dejas que se te acerque, no dejas que tu esposo se te acerque, no quieres que te toque, no quieres que te abrace. Y eso es dureza también de corazón. ¿Por qué? Posiblemente fuiste abusada, fuiste a lo mejor acosada,
hubo traumas en tu vida, violaciones o traumas o golpes, heridas fuertes que te lastimaron, que te hirieron, o posiblemente vistes en la vida de tu madre golpes, maltratos, abusos, que eso te hace el rechazar, el cerrarte a recibir ese amor de parte de tu esposo, de parte de tu padre, ¿verdad? O de un ser querido. Y yo quiero que hagamos un alto y permitamos al Espíritu Santo que obre en nuestro corazón. Y yo quiero orar por ti. Si tú eres esa persona que Dios está mostrando que está batallando con dureza en su corazón, o que tú dices, pero es que yo quiero creer, yo le he pedido y no he visto, yo he declarado, he hecho esto y no he visto el milagro, no he visto la solución. Bueno, simplemente vamos a rendir nuestro corazón en este momento y permitir que el amor de Dios derrita esas áreas, que estemos listos para recibir su amor, listos para recibir su cariño, listos para recibir sus bendiciones. Amén. Entonces, ora conmigo y vamos a pedirle al Padre Celestial que Él nos bendiga. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por cada una de las personas, hombre, mujer, que me esté escuchando en este momento, y que al sonido de mi voz, Señor, tu Espíritu Santo penetre a las áreas más sensibles y esas fibras más sensibles y profundas en sus almas, Padre, que estén lastimadas, que estén heridas, que hayan sufrido de traumas, de abuso, de menosprecio, Señor, de dolor en sus vidas, Padre, y que toda esa dureza que hay en sus corazones sea derretida ahora en el nombre de Cristo Jesús. Yo envío tu palabra que los sana, envío tu palabra que los consuela, envío tu palabra que deshace y destruye toda dureza, todo muro, toda fortaleza que se ha levantado en sus corazones. Tócalos, Padre, sánalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y sean libres en el nombre de Jesús, libres para amar y libres para recibir de tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.